compartir esto en una clase de economía básica. Si queremos una pensión digna y una salud digna, estos 800 se baja hasta 40 soles aproximadamente. ¿Ok? Obviamente que con 40 soles no te alcanza para nada, pero sí, todos somos iguales. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que, como bien dijo Claudio, genera que la gente no se quiere esforzar en muchos casos. Entonces, aquí hay un tema ya que ya viene que choca con la moral y la ética, o tal vez con uno de ellos. Es cuando hablamos en la Biblia, habla que el hombre tendrá que trabajar con el sudor de su frente, ¿no? Tendrá que esforzarse para eso. Entonces, la gran pregunta es, cuando ya te están dando todo, eh, ¿cómo haces para que la gente se esfuerce? Más aún, en las sociedades europeas, como a algunos les encanta poner de ejemplo, porque hay mucha gente que le gusta poner a los europeos con sus modelos así. No, pero es que en muchos modelos europeos sí funciona este modelo. No funciona del todo, porque ¿cuál es el tema aquí? Que se cobran impuestos, sí, pero no son expropiatorios. No todos tienen la misma educación, más aún en los países escandinavos. No todos estudian tampoco. Después del colegio, no todos son universitarios. Unos empiezan a trabajar desde muy temprano. Entonces, cuando hablamos del esfuerzo, el problema está que cuando ya te acostumbras a que te entregan todo, pierdes tu libertad, porque dependes de alguien que te da las cosas, que es el Estado. Y eso genera muchos problemas, porque genera la complacencia, la flojera. Y ustedes saben que la pereza es un pecado. No porque el modelo genere el pecado, por si acaso, sino porque cuando hay mucha gente, como acaba de decir Claudio y Emilio, no todos tienen las mismas prioridades, ¿no? Las mismas responsabilidades. Entonces, se genera que mucha gente va a empezar a querer que le den las cosas gratis. Pero ¿qué problema tiene eso? Que cuando tú le das que la gente reciba las cosas, generas un segundo problema, que es que la gente siempre va a querer más y más y más. Pero para que una sociedad mejore económicamente, necesitas que los más capacitados son los que encuentren negocios o los que hagan que genere más valor. Entonces, como esto no ocurre porque la gente que más produce va a ganar igual que el que no produce, o algo parecido, entonces no genera este incentivo y genera cada vez más pobreza porque esa gente que es muy capaz, ¿qué es lo que va a hacer? Se va del país, ¿no? Se va, como ocurrió en Venezuela o en Cuba. Se van del país donde van a poder ganar. Entonces, esa economía se empieza a reducir porque los que más generaban valor a una economía se van y genera más pobreza. Eso es lo que empieza a ocurrir. Entonces, ese sueño utópico que estamos hablando no se puede ejercer justamente. Entonces, Pero cuando tú no Carlos, quieres que esa mano de obra inteligente se vaya del país, haces como hacen en Corea del Norte, donde la gente más capaz es obligada a quedarse en su país. Entonces ya la gente va perdiendo, ¿cómo se llama? Va libertad. perdiendo libertad. Y justamente el Papa Juan Pablo II, justamente es el motivo por el cual estaba en contra del comunismo, porque el comunismo te quita libertad. Eso mismo tienen que haber hecho en Rusia, o sea, en la Unión Soviética, ¿no? Si no, la Guerra Fría no había forma de que ellos avancen. Así es. De hecho, sí lo hacían Por eso, Impedían que la mano de que la obra gente saliera. capacitada se vaya. Es más, Por te eso. mataban si es que salías a la parte Así capitalista. es. En el famoso ejemplo es el muro de Berlín, ¿no? Exacto, hasta tener que poner muro. Entonces a eso voy. Se pierde libertad porque hay gente que no. Entonces, ahí viene el punto. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, que hagan este sistema malo. Y si puedes dejar de compartir Juan Pablo. Entonces, visto este análisis, a ver, Juan Pablo, ¿estás ahí? Juan Pablo, creo que ya Estoy se fue. aquí, sí, sí estoy aquí. ¿Puedes dejar de compartirlo? La pantalla. A ver, pero ¿cómo se hace eso? A la parte de arribita dice stop, Al- con un cuadrado rojo. Hay un cuadrado rojo arriba. Debe ser. Ahí está. Sí. Muy bien. Ahora sí.
Entonces, a lo que iba mi comentario es, entonces, ¿qué hacemos? ¿Que la gente se muera de hambre? No, pues no. Eso está muy mal porque entonces, como no es una visión cristiana. A ver, hagamos un ejemplo claro. Vamos al ejemplo del samaritano, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda de la parábola del samaritano? Emilio, tú que tienes Ok, memoria de elefante. sí, sí. Este, era un hombre, a ver, bueno, no, era un samaritano que iba viajando, en el camino lo asaltan, lo apedrean, lo dejan moribundo en el camino. Eh, Primero pasa, ¿quién es el primero que pasa? No me acuerdo quién es el primero ya, pero la cosa es que él lo ve, lo deja ahí y sigue caminando. Así es, Hay un indiferencia. segundo que hace lo mismo. Sí, Y recién el tercero, que era... me- no era samaritano al que asaltaron, el samaritano era el tercero. El sí, tercero en pasar. así es. Y ese no fue el único que no lo dejó, sino que lo llevó, lo cargó a la mula, al transporte que estuviera usando, lo llevó a una posada y dejó dinero incluso para que lo atienda. Así es. Y dijo que si llegaba a faltar algo, él iba a volver después e iba a pagar. Ya, ahora vamos a la pregunta de análisis. Para llevarse un burro, comenzando que es un medio de transporte, ¿no? Es como tener un auto, ¿no? En la época, ¿no? Entonces, pobrecito no era. Y para que haya cargado esa persona, tenía varias mulas, no una, porque si no, entonces, ¿cómo hubiese hecho? Y para haberlo dejado en una posada y pagado, ¿no? Por lo tanto, esta persona, en la época, ¿qué cosa era? ¿Era pobre? ¿Era clase media o clase alta? Según ustedes. Entre Claudio, clase media y clase alta. Emilio, Igual, pagó por adelantado, ¿ah? sí, no. Te tienes que dar comida y alojamiento. Entonces, ese es el ejemplo que nos pide la iglesia. Cuando vemos a alguien, tener la solidaridad de ayudar al prójimo. No como los dos primeros que pasaron, que se compadecieron, pero no hicieron nada, ¿no? Es decir, pero ¿qué es lo que hace? No es que hubo una ley que obligó a alguien para que lo hiciera, no. Es el samaritano el que toma y justamente ese es el camino que la iglesia nos pide. Tener solidaridad con los pobres, preocuparse por ellos, tratar de ayudar. Y entonces eso puede ocurrir con cualquiera de los dos modelos, solo que en el modelo comunista tienes el problema de que el Estado en teoría haya esa solución. Pero ¿cuál es el problema? Como tú estás obligando a todos a hacer eso, no todos quieren generar eso y entonces genera estos problemas. El asunto es que sea un modelo u otro, los dos modelos son modelos materialistas. ¿Qué significa eso? Que buscan la mejora a través de los bienes de capital. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que el ser humano trasciende lo material, y acá viene ya la segunda parte de la charla. El ser humano trasciende lo material. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido creados como una idea de Dios. Somos hijos de Dios. Cuando morimos tenemos una trascendencia. El problema del capitalismo y del comunismo es que ambos solamente se enfocan en solucionar los problemas terrenales de corto plazo. Y cuando viene Jesús, habían diferencias sociales. Y es lo que en vez de decir, no, el Estado tiene que quitarle a los ricos y a los pobres, no lo dice así. Apela a la solidaridad de la gente, porque en esa solidaridad es donde el ser humano ejerce en la práctica su amor al prójimo y su creencia real en Dios. Cuando a ti no te importan los demás y solamente te importas tú, obviamente no te va a preocupar los demás. O solamente vas a querer ayudar para recibir algo a cambio. Hay mucha gente que ayuda solamente para recibir algo a cambio, para sentirse bien. Y no necesariamente eso no termina de ayudar. Eso no es un amor trascendental, ¿no? Es como cuando uno tiene una enamorada, un enamorado, y solamente quiere estar con la persona porque recibe algo a cambio, ¿no? No porque me cae bien, porque me siento bien, esas cosas, ¿no?
Obviamente, en una relación de pareja tiene que haber cosas en común, tampoco vamos a estar con una mesa, ¿no? Pero, Jesús habla justamente del amor al prójimo, de preocuparse por los demás y no estar pensando solamente en el mundo de uno. ¿Cuándo uno se refugia en el mundo de uno? Cuando una persona solamente piensa en satisfacer sus necesidades materiales nada más. Y cuando le cuesta evitar sufrir, por así decirlo, la necesidad. Miren, eso es como se ve en la época universitaria. Les pongo un ejemplo un poquito más claro. En la universidad, ¿qué pasa cuando acaba el ciclo de la universidad? Kelim, ¿qué es lo que pasa cuando uno acaba el ciclo de la universidad? ¿Qué hacen los estudiantes? ¿Se van a comer? Oh, No. no, buscan trabajo. ¿Trabajo? No, cuando uno acaba el Trabajo. ciclo. Cuando uno acaba el ciclo. Ah, el ciclo. Ajá. Se van de ¿Se van a dónde? juerga, a comer, claro. Claro. Fijo. Es una bomba, ¿sí o no? ¿No? Jorge, ¿tú te acuerdas de tus épocas o no? ¿O si iban a comer pan con mantequilla? Claro, claro que sí. Claro, De entonces hecho, que todos los... la mayoría de jóvenes hacen eso, ¿no? ¿No? En mi caso, tuve yo la suerte que a mí no me gusta el alcohol, por lo tanto, para mí el irme a divertirme era irme al cine o salir a comer, ¿no? Discusión de gusto, ¿no? Entonces, aquí va mi comentario. ¿Por qué la gente hace eso? Porque está muy estresada por los estudios, está muy estresada haciendo cosas, y cuando acaba algo necesita reparar o compensar ese esfuerzo con algo que le satisface. Y ese es el problema del mundo de hoy. Por eso nos hemos vuelto tan materialistas. Y es lo que el Papa Francisco tiene razón, solo que no lo explica, creo yo, bien, porque la gente entiende otra cosa. Les pongo un ejemplo. Yo cuando era niño tuve la suerte de que viví en un hogar de clase media alta, alta. Mi papá ganaba muy bien. Sin embargo, a pesar de todo eso, lo común en la década de los 80s era que aunque tuvieras dinero, tú ibas a comer pollo a la brasa una vez al mes. Y esto, bueno, ibas al cine 2 veces al año. No sé si Luis, cómo habrá sido su juventud, pero la gente no comía en la calle como ahora, ¿no? Jorge, la gente no comía en la calle como ahora ni iba al cine tantas veces como van ahora, ¿no? El consumismo era mucho menor. Si te Así acuerdas, es, las gaseosas eran de litro nomás. Ahora, así es, pucha, tú vas a un sitio y mínimo 3 litros o hasta 5, creo que hay en otros así es, países. así es. Y una familia con una gaseosa de 1 litro se tomaban 4 personas tranquilamente. Entonces, justamente el consumismo ha generado estos problemas. Que la gente, antiguamente, nuestros abuelos, ahorraban el dinero que tenían y se compraban terrenos. Por eso que muchos viven en San Borja, a pesar que no eran ricos. Ahorraron ese dinero y ahorraban para su pensión futura, porque sabía que el Estado no le iba a dar ese dinero. Ahorraba para comprarse una casa, ahorraba para una enfermedad y ahorraba para esas cosas. Y los sueldos hace 20 años eran menores que ahora. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que esa gente, en vez de ahorrar, ¿qué es lo que hace? Gasta. Por ejemplo, hoy día es como en el Perú, el sector D, que es pobre, se va al cine 4 veces al año. La clase A y B más se va al cine 1 vez al mes, en promedio. Entonces, y no es que te vas al cine y te vas al cine nada más, te compras la canchita, ¿no? Y la gente come los fines de semana casi la mayoría, y sale a las fiestas, y pagan alquileres de playa, y se van al club, y pagan Netflix, y paga Disney, y paga todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, en vez de ahorrar y de sobrellevar un sacrificio de no disfrutar de cosas, lo hace porque el esfuerzo del trabajo genera esta gana de contraponer, que es el efecto universitario. Uno se mata estudiando y la gente se va a chupar a morir. Esto que ocurría antiguamente a fin de ciclo, hoy día pasa todos los días.
Entonces nos hace entrar en un círculo vicioso de consumismo, y como te gastas para tú sentirte bien y siempre te va a faltar cosas para sentirte bien, no te alcanza dinero ni para ahorrar ni para pensar en los demás. Ese es el problema que ha traído el modelo cuando la sociedad se vuelve muy materialista. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la gente ya no comparte con los demás, y yo cada vez consumo más cosas de lujo, o me como una cosa mejor, o esas cosas, a pesar que no me alcanza el dinero para eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezo a sentir por qué él sí logra eso y yo no. Se genera una envidia también, o un anhelo, porque todos queremos alcanzar lo que todo el mundo logra, pero hay gente que no logra económicamente lo que los demás logran. También hay que darse cuenta que si una persona a los 18 años ya sale embarazada, alguien como en el Perú es muy común, y tiene un montón de hijos, y y gana sueldo mínimo, evidentemente no te va a alcanzar. O el dinero te va a alcanzar solamente para alimentar a los demás. Entonces, la falta de responsabilidad y el consumismo genera este problema. ¿Y por qué nos metemos en ese consumismo? Nos metemos en el consumismo porque estamos ahorita inmersos en una revolución industrial nuevamente, donde el más eficiente es el que gana. Entonces, a nivel económico tiene lógica, porque el más eficiente tiene que ganar, porque hace que el producto sea más barato. Pero, en términos reales, pero el problema, ¿saben cuál es? De que no todos tienen la misma capacidad. Y como estamos en una sociedad donde el hacer es lo más importante, si tú no haces lo que los mejores hacen, no eres nadie. Ese es el problema que tiene, porque la Iglesia Católica nunca se ha basado en el hacer, se basa en el ser. ¿Y por qué lo más importante es el ser? Porque somos hijos de Dios, porque somos dignos no por lo que yo pueda hacer, somos dignos porque somos hijos de Dios y porque tenemos una trascendencia. Esa trascendencia que tenemos es nuestra dignidad, no lo que yo pueda ganar ni lo que pueda hacer. Yo puedo no tener educación, puedo no tener salud, no tener una pensión y ser digno. ¿O acaso nuestros abuelos eran indignos? Nuestros abuelos no tenían jubilación, no tenían salud ni nada por el estilo, porque el Estado peruano era un Estado muy pobre. Y no por eso dejaron de ser dignos. Ellos, en vez de esperar que alguien les ayude, empezaron a esforzarse para que su familia estuviera mejor. Y ese esfuerzo hace que un país mejore. Pero cuando no hay incentivos para mejorar, entonces la pregunta política y la doctrina, estoy hablando ahorita pura doctrina social de la iglesia, solo que lo estoy disfrazando de comentario analítico, es ¿qué hacemos con los que no pueden ir al mismo ritmo que los demás? ¿Qué hacemos? Porque las oportunidades pueden existir. El asunto es que no todos tienen la misma facilidad. Entonces, si vamos a hablar que la dignidad de la persona está en lo que recibe de dinero, o lo que puede disfrutar económicamente o materialmente, estamos condenando a la sociedad a una felicidad material. Y entonces, la felicidad material o la felicidad del presente nos genera un problema de una gente que solamente se fija en el corto plazo y en qué es lo que va sintiendo. El mejor ejemplo es lo de las marchas. Las marchas tenían un objetivo noble seguramente, eso no me quepa la menor duda. Como yo explicaba en la UPC, donde soy también profesor. Yo le dije, hay un tema que me llama mucho la atención, porque hasta hace 2 semanas ir a jugar fulbito era ser un irresponsable y ir a una marcha es ser responsable. La marcha estaba bien por su lógica, eso no me quepa la menor duda, porque obviamente hay una componente egoísta de los congresistas seguramente. El problema, ¿saben cuál es? De que que los valores de la gente, que hasta hace poco el salir a la calle era ser un irresponsable y hoy día ya no, eso implica que en nuestra sociedad los valores, eso apúntelo si quieren, están subyugados a los sentimientos de la gente. Y esto, por ejemplo, yo recuerdo claramente cuando me invitó Sandra Ingar, hija, a Eje y esta charla en Eje. No sé si te acuerdas, Claudio, cuando hablamos sobre esto. El problema es que, ¿te acuerdas cuando fui en Eje y di una charla sobre esto? ¿Te acuerdas?
¿Cómo que subyugados? Sí. Pero, disculpa, no sé. Por ejemplo, yo hablaba en Eje de que cuando un chico hace una tontería, seguramente muchos chicos de Eje le decían, no, ¿cómo es posible que lo haga? ¿Te acuerdas? Puse el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría Ujú. si es que Diego Salmavides se llevaba a levantar a una chica que no era Sandra en esa época? ¿Te acuerdas, Claudio, no? Del ejemplo. Ya, ¿Qué te acordaste? ya. Sí, Entonces sí. puse, claro, seguramente, pero la pregunta, pero nadie me había respondido que iba a hablar con Diego para ayudarlo a que no vuelva a repetir eso. ¿Te acuerdas, Claudio? Sí, sí, sí me Ya, acuerdo. ese es el ejemplo igualito. Para condenar somos buenos. Por ejemplo, cuando Jesús ve a la prostituta, no dice que está bien la prostitución. Él condena el acto, pero no condena la persona. La iglesia nos pide condenar el acto, pero no la persona. ¿Y por qué es lo que dice? No, deja de pecar y sigue adelante. Sí, haz que te levantes. Justamente parte de la confesión. ¿Sí? El hecho que seamos cristianos católicos, sí tenemos que juzgar el acto siempre. Siempre el acto se juzga. Pero lo que no debemos de dejar, y para explicarlo en forma más masticada por una persona no creyente, yo les recomendaría que digan esto. La iglesia condena el acto, pero tiene como dice Kelly, una caridad o un amor para darle una oportunidad de mejorar, para dejar de hacer eso que está mal y hacer algo mejor, y hacer una mejor vida. El asunto está de que si los valores están subyugados a lo que yo siento, somos fáciles de manipular. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Porque hoy en día se mueren 2 personas en las marchas de los campesinos y nadie dice nada en Lima. Entonces, obviamente, siempre van a haber contradicciones. ¿Por qué nadie hace una marcha por los 2 muertos campesinos ahí en Ica? Porque Nadie dice, ¿sabes qué es esa eso? causa no me importa a mí. ¿Me entienden o no? Como esa causa no me importa, no hago nada. Pero como sacarlo al ex vicepresidente sí era importante, y yo no digo que está bien él, por si acaso, voy a repetir, yo no estoy haciendo una valoración, pero como sí me parecía mal, entonces ese sí, mis valores cambian según cómo yo me voy sintiendo. Porque si vamos a comparar los casos, igual que las 2 muertes que hubo en el caso de Merino y 2 muertes que hubo ahorita en este caso de Está la Sagasti, policía Claro, de por medio. era la pienso misma que razón a para mucha atacar. gente tú le dices y te dice no, que es el contexto, pero a ver, No, está siempre bien, no, dos escucha, personas mueren reclamando en el ejercicio de un mismo derecho y a uno lo llamas asesino y al otro no, entonces, ¿de qué estamos hablando? no, es por eso, es que ¿sabes lo que pasa? A ver, es que si tú le discutes así a una persona, se va a cerrar, porque te va a decir que eres un tonto porque son contextos diferentes. Y ok, pero la gran pregunta que hay que hacerle a ellos es, ¿y la vida depende del contexto? Y la segunda pregunta que hay que hacerle, lo que pasa, y mira, mis alumnos de la UPC, que tengo alumnos de todo tipo de pensamiento, digo, ¿no? Me dijeron, sí, pues, reconocieron que va a depender, si es algo que a mí me atañe. Le voy a poner un ejemplo más, ¿ya? Con esto ya creo que con esto podemos cerrar esta parte de la charla. Ustedes saben que el 90% de los violadores en el Perú parte de la misma familia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? O sea que ¿Sabían eso? violan de la misma familia. Sí, Ujú. Que la violación se produce dentro de la misma familia, ¿eso quieres decir? el 90%, sí. O es el Claro, que es Ya. el tío, o tío, es el el papá, o padrastro. es el padrastro, o el hermano, o el primo. ¿Ok? Ujú. El 90% de las violaciones son de la misma familia. Pregunta, si la gente está de acuerdo con que hay que matar a los violadores, ¿por qué no matan a su familiar? ¿Por qué no lo matan? Les hago esa pregunta. Jorge, ¿tú qué opinas? Si el 90% de las violaciones son hechas por el mismo familiar, ¿por qué no matan a su padrastro, o al esposo, o al primo, o al sobrino que hace esas violaciones? ¿Por qué si la Mira, gente no se pone tan drástico con el violador? claro, mi opinión siempre ha sido pro vida, ¿no? O sea, en No, el no, 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 sentido no, yo, yo, de, yo, claro, yo, yo ahora estoy de sí, acuerdo con sí la voy probidad. a lo Digo, que tú, claro. sí. Pero sí entiendo tu postura y es muy lógica. Y algo que he podido ver y sí nos pasa en la sociedad es que nuestra ética y moralidad es relativa.
siempre Para es los demás. relativa, ¿no? Mm, Para los demás. O sea, sí. tú opinas una cosa muy bonita en un lugar, los mismos jóvenes, nuestros mismos catecúmenos, tienen un comportamiento muy positivo cuando están de repente en la charla, pero cuando están entre ellos mismos, cuando están en otro lugar, sus valores, su ética y obviamente su lenguaje es otro. Entonces, y eso que pasa en pequeño, como dice en la Biblia, cuando pasa en pequeño, tú lo ves cuando pasa en grande, ¿no? Cuando ya son gerentes, cuando son padres de familia, cuando ya tienen poder. Y eso mismo Mire, se traduce en todo lo que tú dices. miren, hay un tema que la gente dice, ¿no? A los corruptos es traición a la patria, ¿no? La pregunta es, ¿en el Perú qué porcentaje de gente plagia? Kelin, ¿qué porcentaje de gente plagia? ¿El 80%? ¿90%? ¿95%? No sé, yo creo que de repente el 99%, pero yo también lo he hecho. Está bien, ¿no? Entonces hay que, cuando dices que el ser corrupto es un daño, es un daño, entonces hay que matar al 99% de los peruanos. Y eso, Hay que habría meter que tomar a los que comían policías, a los que van, y también a lo que comían pasa en la luz funcionarios, roja, lo que se pasa en la luz roja, los claro. que se pasan luz roja. Entonces a eso voy. Este país no se va a mejorar, evidentemente, porque estamos en una sociedad que es hipócrita. Es el clásico, tengo estos principios, pero si no te Fariseísmo. gusta, tengo otros. Eso se llama fariseísmo. Soy fariseo con los demás, pero no conmigo. Y eso está en la Biblia. Si no es que nos estamos inventando un comportamiento nuevo en el ser humano, no. Ya está en la Biblia igualito. Entonces, a lo que voy es que si vamos a dejar que los fariseos son los que nos gobiernen, vamos a acabar muertos todos. Y solamente vamos a sentir lástima por la persona que me indigna. Último ejemplo. ¿Se acuerdan de esa chica que había atropellado a dos estudiantes de la San Martín en la Javier Prado? ¿Se acuerdan? Ah, sí, la tal Melissa González. Melissa González, muy bien. La gente se indignó, la querían casi dar vuelta, que tiene que ir presa. ¿Y por qué nunca van presos los choferes de la combi que matan todos los días mínimo 2 personas? ¿Por qué el chofer de combi sí no va preso, pero una persona de clase alta o media alta sí tiene que ir presa? ¿Por qué? ¿Por qué si no se indigna a nadie? Entonces, todo lo que les acabo de poner, Merino, todos los ejemplos que acabo de poner, es justamente en una sociedad hipersensible o sentimental, estos problemas van a ocurrir, donde la sociedad se deja manipular por los medios o por lo que sea, donde solamente va a protestar para asesinar o matar mediáticamente o civilmente o penalmente a alguien según lo que siente en ese momento. ¿Y cuál es el problema? Que cuando una sociedad solamente piensa así, que llaman la dictadura popular, estamos hablando que estamos entrando en una época parecida a la Revolución Francesa de El imperio del 1789, terror. la época del terror. El gobierno Entonces, del terror. claro, entonces, ¿cuál es el problema de esto? De que la única forma que vamos a tener que combatir es justamente, ¿cuál es esta forma de evangelizar a todo esto? Ya hemos hablado ya un contexto amplio. La mejor forma de evangelizar es hacer pensar a la gente. Cuando están tranquilos, no cuando están indignados. Hacerlos pensar, ayudarlos a pensar, tratar de lo posible de ser lo más, y nunca pintarnos como que nosotros hacemos bien las cosas, porque todos nos equivocamos. Todos cometemos errores y siempre vamos a entrar en contradicciones. Por ejemplo, cuando alguien pide que todos tienen que ser dignos, sáquenle la cuenta del ejemplo que les acabo de poner. Oye, ya, muy bien, te escucho, tienes razón, me parece estupendo que todos no seamos dignos. Saquemos las cuentas. Y se van a percatar que mucha gente no va a querer analizar esos números. ¿Saben por qué? Porque le rompe su idealismo. Y acá viene el otro punto, ¿no? Y eso ya depende de cada grupo. En el grupo donde pertenezco, siempre, y Rosy no me deja mentir, y bueno, un poco también Emilio, siempre he tratado de romper los idealismos de la gente, ¿no? Claro, el problema está que hay mucha gente que se siente mal cuando le rompes su idealismo, porque siente que los estás, que le rompes su infancia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero el idealismo se rompe para que se den cuenta de la realidad, porque todos pecamos y justamente los sacramentos están para ayudarnos a levantarnos.
y para comernos nuestro ego, nuestra soberbia, de levantarnos cuando nos equivocamos. Pero sobre todo, es importante en esta evangelización, en un mundo social y político que estamos, es ayudar a la gente a pensar, poner ejemplos. Todo lo que acabo de poner es doctrina social de la Iglesia, por así decirlo, un poco de lógica. Y he puesto unos ejemplos bíblicos, por lo tanto no estamos hablando de cosas que están hechas en Marte. Entonces, traten de no caer en un tema de derecha e izquierda económica, porque se dan cuenta que ambos modelos caen en el mismo problema, en el materialismo. También el segundo punto es que cuando hablamos que la dignidad, no pueden caer en la dignidad de las acciones, que es el mismo ejemplo cuando hablamos de por qué no se puede casar un homosexual. Si nos vamos a basar en la dignidad de las acciones, obviamente ellos podrían hasta tener la razón de por qué no le permites que ellos hagan un acto matrimonial. Cuando la dignidad trasciende las acciones, trasciende el hacer y está enfocado en el ser. Y cuando el ser está bien enfocado, es donde tus acciones representan el ser. Las acciones, cuando nosotros hablamos de un Estado laico, que es ya la última etapa de esta charla, es el cuarto punto, cuando hablamos de un Estado laico, hay que preguntar, ¿Estado laico de qué? El Estado laico dice que el tema religioso queda un tema personal. Perfecto. Pero si vamos a quitar la trascendencia del ser humano, que es el más allá del hoy, el más allá del futuro, de este presente, la pregunta que hay que hacerse es la siguiente. ¿Cómo vas a eliminar la trascendencia del ser humano en la sociedad? Y la religión, sea la religión que sea, habla justamente de la trascendencia. Cuando una religión solamente se basa en el hoy, como algunos religiosos, obispos o lo que sea, tienes un problema, pues, que te estás enfocando en el presente y entonces eres una ideología más de los que ya existen. ¿Me entienden o no? Porque entonces tú estás compitiendo contra una ONG, estás compitiendo contra un grupo de Greenpeace o compites con un grupo de derechos sociales de alguien. Acuérdense que el tema religioso trasciende el tema del hoy. ¿Y eso quién lo tiene claro? Lo tiene claro, los ortodoxos la tienen clarísima. Entonces ni se meten a discutir ese tema. Pero los católicos nos encanta meternos en los temas sociales, porque ciertamente es importante, pero el tema social es una consecuencia de una formación adecuada de la gente en el ser. Porque cuando yo no formo en el ser y no formo, que es lo que ustedes hacen y hacen muy, muy bien con Jorge, Juan Pablo, todos los que están acá presentes, están haciendo una labor de formar a la gente para que tenga raciocinio y contraste, para evitar que la gente haga un hacer solamente enfocado en sentirme bien o el sentir que mejora una sociedad de manera idealista, que es lo que acabo de hablar. Ese es el problema político de hoy, que la gente quiere solucionar los problemas del hoy pensando que el ser humano solamente queda en el hoy. Entonces, como no logro ese idealismo, ¿qué pasa? La gente se indigna. Tenemos a Greta Thunberg, que para indignada todos los días, que para amargada de la vida. Y la vida cristiana es una vida de felicidad y de alegría. Porque sabemos que a pesar que la podemos pasar mal hoy, tenemos una trascendencia. Y esa trascendencia es el motivador. Y por eso Jesús también viene acá al mundo. Cuando él habla acá, él no habla diciendo, viviéndose, lamentándose de las diferencias sociales que había en esa época. Él decía, ¿no? Dichosos los que sufren porque el reino sea el reino del Señor. Podemos tenerla mal, podemos tener una familia que es un desastre, un jefe que nos negrea, podemos haber sufrido hasta una violación. Pero eso no quita que hay un mañana, que hay un futuro, y aún en esta vida hay una vida después de esta vida, de una felicidad plena. Entonces, si tenemos claro que hay una vida después de esta vida, el ser humano no puede ser evitado de tener su tema religioso, porque es parte de la identidad del ser humano. Cuando estamos aceptando un Estado laico sin Dios, porque hay Estados laicos que se aceptan a Dios, también hay, estamos eliminando el futuro y nos sentamos en el presente, y en el presente, ¿quién manda? Los sentimientos.
¿Quién manda la indignación? ¿Quién manda el político de hoy? Y eso se llama neomarxismo. ¿El neomarxismo qué es? Que el Estado decide qué es lo que es bueno y malo hoy. Y todo se supedita a lo que la gente siente en ese momento del hoy. ¿Y quién decide que está bien o mal? El Estado. Pero como ahora ya la gente no quiere que el Estado decida, existen estos grupos civiles o las asociaciones civiles que son los que nos dicen o los que pontifican quién es el que está bien y quién es lo que está mal. Que es lo que han visto ustedes que pasa en redes sociales. Estamos cayendo en el totalitarismo de las asociaciones civiles, mientras que los que son creyentes, sea la religión que sea, o los que creen en la trascendencia del ser humano, se están quedando callados. Entonces, hay un tema aquí, porque esta lucha no es una lucha política como mucha gente piensa, es una lucha del ser humano, de lo que queremos que haya en nosotros en el ser humano. Creo que se va a cortar. Si te parece, si volvemos a entrar ahorita mismo Sí.